Ya estamos en vivo. Perfecto. Pues bienvenidos nuevamente a este segundo día del cuarto ciclo de las Jornadas Nacionales de Física y pues ya estamos en la recta final. En este momento pues ya contamos con la participación del estudiante Ian Saucedo, quien es alumno de quinto semestre de la Escuela de Bachilleres y pues nos va a presentar de algo muy interesante que muchas veces está la pregunta, ¿qué es el tiempo? ¿La realidad física o ilusión? Y pues cabe mencionar que a Ian le gustan mucho los videojuegos y pues nos va a hacer referencia de ellos a lo largo de su exposición y pues estoy segura que va a estar muy interesante y vamos a dar inicio y al final les pedimos que coloquen sus preguntas y las leeremos con mucho gusto, ¿sale? Pues bienvenido, Ian, y pues Ajá, es todo tuyo la cabina, ¿vale? sale. Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Como dijo ya la maestra, soy el alumno Saucedo Boyan Farid. El día de hoy vengo a presentar un tema que por lo menos a mí se me hizo muy interesante, que es el tiempo, realidad física o ilusión. Viene en sí el tema de preguntas como si alguna vez han notado que una semana se pasa muy rápido porque están ocupados, qué percepción tienen del tiempo, si hay días en los cuales, o por lo menos yo con curiosidad, es como de ¿cómo se puede medir el tiempo? O sea, si, ¿qué tal si para la Tierra el día de hoy en vez de ser sábado es martes? O sea, ahí es bastante rara la percepción que tenemos del tiempo. Entonces, una vez con esto, quisiera que la pregunta de enganche sea si se pueden hacer viajes en el tiempo, si se puede cambiar o modificar el tiempo, porque no se sabe si el pasado está construido o se guarda como si fuera una memoria, el presente está existiendo y y el futuro ya está construido, ¿no? Entonces, me gustaría que se quedaran con esta pregunta para que también, conforme vaya existiendo esta pregunta, conforme vaya pasando la presentación, tengan un hilo sobre el contexto histórico, sobre la percepción, sobre teorías y sobre cualquier otro tipo de cosa que pueda llegar a ver en el tiempo que les pueda ayudar a contestar esto, o sea, palabras clave o que tengan algún otro tipo de duda, ya contestarla al final de ella, ¿no? Antes de iniciar la presentación con textos históricos, chismes mitológicos o cualquier otro tipo de cosa, me gustaría empezar con la definición de qué es el tiempo, porque el tiempo en sí, tiene dos definiciones o dos perspectivas. La física, que mide el cambio y el orden de los eventos, siendo objetiva, y subjetiva por la experiencia humana. Subjetiva en la experiencia humana porque en sí la mente o el cerebro no percibe el tiempo, como cuando vas al gym y no puedes hacer solo bíceps, o sea, tienes que calentar otro tipo de músculo, ya que pues en sí, cuando tú percibes el tiempo es cuando la percibes con atención, con emociones, con memoria, con edad, o sea, con cualquier otro tipo de detalle pequeño que te ayude bastante a darte cuenta del tiempo que ha pasado y con el cual puedas medirlo entre bastantes comillas, ¿no? Una vez definido qué es el tiempo, que es en física subjetiva y no, en física objetiva, perdón, y en humano, subjetiva, me gustaría también darle el origen etimológico, ¿no? O sea, de dónde viene la palabra, qué significa la palabra, qué orden tiene, o sea, no todo tiene, o todo tipo de palabra tiene un orden. Entonces, algo bastante peculiar de esta palabra es que viene, como la mayoría de todas ellas, si no viene del griego, viene del latín, que es una de las lenguas más antiguas. Entonces, el término tiempo proviene del latín tempus, ¿no? Que significa duración o estación, ya que antes se les daba ciertos significados u órdenes para poder utilizarlo a mayor conveniencia de cada tipo de cultura, ¿no? Fuera de darle el origen etimológico del tiempo, también me gustaría darles como el origen histórico, un pequeño resumen, y es que el tiempo como concepto surge en la antigua Grecia, ¿no? Filósofos como Platón y Aristóteles, uno de los dos más grandes filósofos que han existido, lo definieron. Pero en sí, ¿qué otro tipo de concepto puede llegar a tener otras culturas, ¿no? Entonces es lo que me gustaría explicarles. Entonces, ¿qué percepción de cada cultura tenían sobre el tiempo, ¿no? Por lo menos los egipcios
en sí la percepción que tenían del tiempo, coincidían como con ciclos ligados al río Nilo y a los dioses. Hay que recordar que antes en culturas antiguas se tomaban mucho en cuenta las deidades, o sea, la deidad del tigre, de los animales, del agua, pues en este caso también había deidad sobre el tiempo. Estaba ligado siempre, por lo menos en egipcios, al río Nilo, ya que lo utilizaban como ciclos agrícolas y también se fijaban por dónde se utilizaba o el desbordamiento del río Nilo, pues para ayudarles a ellos y también usarlo como una ventaja extra, ¿no? O sea, el aporte, también me gustaría comentarlo, el aporte fundamental que tenía esta cultura fue que usaron relojes solares de agua y crearon un calendario de 365 días, que es, si no, el calendario que actualmente usamos es una parte de él. Cuanto a los griegos sí se fueron más a algo más físico, entre bastantes comillas, porque lo usaban también como una deidad, ya que en sí los griegos lo dividieron en dos: Cronos como el tiempo lineal y Carios como el momento oportuno. Cronos en sí era como los periodos de tiempo que había, o sea, no sé, 2 años, un mes, 3 meses. Y Carios en sí la calidad del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estás con tu novia, novio, lo que gustes, y sientes que pasaron 2 horas, pero en realidad pasaron 4, pues en ese momento estaría aplicando Carios contigo, o sea, no te das cuenta por la calidad que tiene el tiempo, por el momento en el cual lo utilizas, ¿no? Entonces, por lo mismo de que utilizaron dioses, le dieron una filosofía más profunda al tiempo, ¿no? Tenían bastantes perspectivas y como les comenté anteriormente, Platón y Aristóteles tenían ya una definición más específica sobre ello. O sea, definieron el término, pero no lo utilizaron tanto como para medir las cosas, quitando de lado que ya habían usado esos dioses, ¿no? El aporte fundamental que dieron los griegos fue que perfeccionaron los relojes de agua y usaron eventos como las Olimpiadas para fechar, ¿no? O sea, actualmente creo que las Olimpiadas se hacen cada 4 años, entonces ese tipo de eventos utilizaban. Aquí están las perspectivas de cada uno. Este, pues Platón lo coincidía como una imagen en movimiento en la eternidad. En sí lo veía más como una imagen móvil de la eternidad inmóvil. Y Aristóteles lo veía como una sucesión de ahoras, enfocándose más en una experiencia humana a través del movimiento y del cambio, ¿no? Una vez explicado esto, también me gustaría tocar el término también de los mayas, ya que los mayas lo veían más como algo astrológico, lo veían o entendían el tiempo como un ciclo basado en calendarios sagrados y cósmicos muy precisos. Un dato bastante curioso sobre los mayas es que por lo menos en la moneda de 10 pesos se ve un cachito del calendario. No es completamente, pero por lo menos en lo que se ha intentado descifrar todo eso, tiene un desfase de 12 segundos. A diferencia del calendario juliano y gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, que por el desfase que tiene, cada 4 años también hay que agregarle un día extra a febrero. Pues con los mayas, ¿no? Con los mayas deberíamos ocupar muchísimo más tiempo por el desfase que tenían y por el tiempo tan preciso que utilizaban los mayas. Entonces, el aporte por lo mismo de sus calendarios fue que su aporte fundamental fue que fueron precisos, basados en la astronomía para rituales y agricultura, ¿no? Una vez definidas las perspectivas de culturas antiguas, toca irse a las perspectivas científicas. Ya tenemos la percepción, ya tenemos el término. Ahora toca la perspectiva científica, ¿no? ¿Qué se puede utilizar? ¿En qué se iba? ¿Y qué funcionaba para cada uno de ellos? Entonces, la perspectiva, o las dos perspectivas más, polémicas, populares, como gusten verlo, sería la de estos dos, Einstein y Newton. Em, Y para aclarar, estas dos teorías son fundamentalmente opuestas, ¿no? Porque mientras Newton decía que el tiempo era continuo, absoluto y universal, y que creía que fluía de manera constante e inmutable, y no dependía de la velocidad ni de la masa del cuerpo, ni tampoco de la ubicación, Einstein demostró que el tiempo era relativo y flexible, ¿no? Con sus dos teorías.
Entonces, luego de cierto debate, imagínense que ustedes son Einstein y se le ponen al tiro a Newton, o sea, uno de los padres de la física, que recordemos que con sus tres leyes, las tres leyes de Newton, vaya, eh, tenía el tiempo o usaba la perspectiva de su tiempo en esas tres leyes, entonces fue cuestión de irlas perfeccionando con el tiempo, modificando ciertas cosas. Y luego de eso se creó el debate de que si el tiempo era absoluto y relativo entre estos dos, bueno, entre estos dos, entre la comunidad científica del momento y Einstein, ¿no? Porque Newton no estaba con nosotros para ese momento. Entonces, en lo que se centra ese debate es que si el tiempo es una entidad universal inmutable o si es flexible y depende del observador, ¿no? De forma más tranquila o por muy por encima les voy a explicar la relatividad general, que es de las dos más conocidas de Einstein, porque en sí no es como que solo haya sacado una teoría de la relatividad, ya que después de 10 años la complementó en 1905 con la relatividad especial, que lo que tomaba era la velocidad y la dilatación temporal. Y en la general tomaba el espacio-tiempo y la masa y energía del objeto. Aquí es en la general es cuando se ve la tela. Y es aquí cuando se utiliza de que si la masa del objeto, cómo se modifica el tiempo. Un ejemplo muy claro en ello es la película de Interestelar, que cuando se van a un planeta con mucha masa y solo hay agua y solo se mueve, pasa el tiempo de una forma muy distinta. Creo que son 5 años el desfase que tienen los que están en el planeta que los que están en la nave y en la Tierra por hora que pasan ellos ahí, ¿no? Entonces, de ahí pues lo que pasa es que Einstein gana el debate, afortunadamente, demostrando que el tiempo es relativo también y tiene diferentes tipos de funcionamiento, no solo es lineal e inmutable. ¿Ok? O sea, una vez teniendo estas ya características, perspectivas científicas muy por encima, también me gustaría explicar las propiedades que tiene el tiempo, las características que tiene el tiempo, cómo lo podemos ver, cómo lo podemos enfocar en cada uno de esos temas y definirlo de una forma más precisa para que pueda tener algún tipo de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades del tiempo en la física? Y es que por muchísimas propiedades que tenga, las más importantes es que es continuo, irreversible, relativo, medible, universal, direccional, infinito, cuantificable, lineal, intangible, ordenado y dimensional. Estas características, cabe recalcar, muy importante, que ubican las dos teorías de Einstein y de Newton, ¿no? Porque, como les comenté, el tiempo es relativo, pero no se toma tanto en cuenta que sea lineal. ¿Por qué? Porque por lo mismo de Einstein y Newton, hay ciertos términos los cuales no podemos terminar de descifrar por completo, ¿no? Por el momento solo me voy a enfocar en los que están en rojo y se los voy a explicar para que sea más sencillo y pues tengamos más facilidad al momento de pues ir respondiendo ciertas preguntas que vayan surgiendo conforme va pasando la presentación. El tiempo continuo, la propiedad de que sea el tiempo continuo, en la relatividad de Einstein, se refiere a que es integrado al espacio y curvado por la gravedad y velocidad. La forma en la cual se mide el tiempo continuo es por base a gráficas, o sea, en sí es una simple secuencia numérica que puede medirse sin ningún tipo de problemas o con cierto tipo de ecuaciones. Infinito, el tiempo es infinito porque no tiene principio ni fin, o sea, no se concibe como a lo ilimitado. En este caso se utiliza como al concepto de la eternidad y relativo en todo caso, como les he comentado, porque el tiempo relativo varía según la velocidad y gravedad del observador en el universo, ¿no? Mm, Otra característica muy importante es que el tiempo es cuantificable. O sea, el tiempo cuantificable puede medirse objetivamente mediante relojes o unidades y sistemas estandarizados. El término el cual vamos a desarrollar más a fondo, más adelante en la presentación, es el término de relojes y sistemas estandarizados. O sea, me gustaría también explicar qué tipo de formas pueden desarrollar o qué tipo de cosas adquirieron. Entonces,
También me gustaría también explicar un poco qué efecto tienen los humanos, o sea, para tener ese tipo de desarrollo en sistemas estandarizados, relojes, ¿qué efecto tuvo que pasar en los humanos? O sea, ¿cuál fue nuestra necesidad fuera de medir el tiempo en parte biológica que nos hiciera darnos cuenta de que algo está pasando en nosotros y no solo está pasando algo de una forma muy general, ¿no? El efecto del tiempo en el ser humano, por lo menos en física, es que provoca un desgaste celular y una entropía creciente y deterioro progresivo de las funciones biológicas, ¿no? O sea, no va a reaccionar de la misma forma un viejito de 70 años que un chavo de 10 de 10 años. Entonces, me gustaría también enfocarme en la palabra entropía, ya que en la entropía usa términos fundamentales como el de la termodinámica. Y un ejemplo muy sencillo es que cuando dejas caer una taza y esta se parte, se quiebra, el proceso irreversible, que es con el que va de la mano con la entropía, es que la energía se disipa en sonido y el calor y fragmentación de la taza. El momento irreversible, la entropía que funciona en la taza es aquel que la taza ya no puede volver a ser la misma por el hecho de que ya está partida, los fragmentos, el calor, toda esa energía ya se disipó, ya no está. O está transformada en otro tipo de cosa, ¿no? Porque la energía como tal no se puede destruir. Lo mismo pasa con nosotros, esa frase de, pues ya no soy el mismo que la brasa, pues no, porque tus células sufrieron entropía, sufrieron un cambio irreversible, ya murieron, ya no están contigo. Entonces, este tipo de cosas son aquellas las cuales nos hacen tener en cuenta mm, todo lo que pasa, por lo menos biológicamente con nosotros y lo que nos llevó a hacer cierto tipo de sistemas que nos ayuden o a aplazar nuestro tiempo de forma subjetiva o pues acortarlo, depende de qué tipo de gustos tenga la persona, ¿no? El desarrollo en sistemas de medición o en sí la evolución que tuvimos es algo muy importante, ya que como tal, la medición del tiempo o evolución, desde la observación natural hasta lo más preciso que son los relojes atómicos, fue algo que nos llevó este, tener mucho en cuenta para poder mejorar cualquier tipo de objeto, ¿no? O cualquier tipo de experimento, investigación, eh, cualquier tipo de cosa que nos hayamos propuesto y conlleve el tiempo en ello, ¿no? Aquí están, empezamos a medir desde relojes de arena hasta relojes atómicos y me gustaría también explicar cómo funciona un reloj atómico porque más adelantito voy a decir un experimento que hizo un señor que se llama Hufford King, ahí lo voy a explicar, pero un reloj atómico no utiliza un péndulo o un cristal de cuarzo, ¿no? No es aquello que puedas voltear y, son las 5:10 o base a cuántas veces da la vuelta, sino que un reloj se basa en las vibraciones de los átomos para funcionar, o sea, es el dispositivo más preciso de tiempo que existe. Y por lo mismo es aquel que tiene como preferencia al momento de usar GPS, o cualquier otro tipo de acción que lleva a cabo, ¿no? Aquí se puede ver la imagen del reloj atómico. Está ahí el Rolex y el reloj atómico a la derecha, por si queda algún tipo de duda. Y me gustaría también decirles sus usos, o sea, en qué se puede utilizar, como les he comentado. Y es que el uso del reloj atómico no solo funciona en el GPS, sino que en telecomunicaciones e investigación científica. ¿Por qué me enfoco tanto en investigación científica o por qué lo puse en mayúsculas? Y es que este señor hizo un experimento, el cual lo voy a explicar ahora mismo, que es el experimento de Heffelketing. Y es el hecho de, por ejemplo, cuando viajas más rápido en avión, qué pasa cuando viajas más rápido en avión, qué tipo de deterioro biológico pasa cuando viajas en avión. Y es que pues, el deterioro biológico es que, no sé si han escuchado que mientras más arriba estés, más radiación hay, puedes desarrollar más fácil algún tipo de enfermedad, el cáncer principalmente. Y el experimento que hizo este señor fue el intento de demostrar si al momento de viajar hacia distintos lados de la Tierra,
puede llegar a modificar el tiempo. O sea, no sé si sepan que solo se utilizan 6 horas o 6 zonas horarias, pero en realidad no hay 6 zonas horarias. Se utiliza muchísimo, muchísimas más zonas horarias existentes, pero por términos de simpleza y la necesidad humana de querer simplificar todo y que está todo más sencillo, se utilizan solo 6, ¿no? Si no, en el Ecuador tendremos una hora, en Ciudad de México tendremos otra, y así en distintos lados, ¿no? El experimento que hizo Huffle Keating fue que tomaron 4 relojes atómicos, los sincronizaron y 2 se quedaron en el Observatorio Naval de Estados Unidos en Washington, D.C. Y otros 2 viajaron en aviones comerciales. Uno viajó hacia el oeste, que es la dirección de rotación de la Tierra, y otro hacia el oeste, que es el sentido contrario de la Tierra. Al momento de viajar y darle 2 vueltas completas al mundo, se determinó que aquel que fue hacia el lado contrario de la rotación de la Tierra, que fue hacia el oeste, tuvo un atraso de 59 nanosegundos, que sí, es muy poco porque no es como que sea aquí corredores de la Fórmula 1 ni mucho menos, pero el hecho de que haya un atraso o algún otro tipo de desfase en el tiempo demostró que coincidieron con ciertas predicciones de la relatividad, ¿no? O sea, el que viajó hacia el oeste tuvo un adelanto de 273 nanosegundos. O sea, teóricamente, base a números, eh, es una cantidad enorme, aunque nosotros no la llegamos a percibir. Y por lo mismo es cuestión de que este experimento confirmó ciertas predicciones de la relatividad de Einstein, que es la dilatación del tiempo, la ubicación y que la altitud afecta al tiempo, ¿no? O sea, no va a pasar lo mismo, el mismo tiempo arriba que abajo, ¿no? Un dato curioso es que cuando tú cambias un foco, vas 81 nanosegundos más rápido que la gente que está en el piso viendo cómo lo cambias. Entonces, fuera de las telecomunicaciones y la investigación científica, ¿qué uso tiene el reloj atómico en el GPS, ¿no? O sea, no solo puede quedarse de esa forma, o sea, el GPS tiene un uso confiable, ¿cómo sabemos cuándo puede llegar? Y no sé, fuera de las coordenadas, que eso es otro tipo de tema, de aquí que te diga, de aquí a Ciudad de México son 2 horas y media, ¿cómo podemos saber que eso es confiable? ¿Cómo podemos saber que ese tipo de cosas llega a funcionar, ¿no? O sea, no va a ir igual un Ferrari a todo lo que da a un bocho. Entonces, se usa algún tipo de cosa específica. Entonces, ¿qué uso tiene un reloj atómico en el GPS? Y es que el reloj atómico permite sincronizar satélites GPS, asegurando precisión en ubicación y navegación global, ¿no? Con esto, los relojes atómicos miden el tiempo de exactitud extrema. Cada satélite de GPS los utiliza para calcular distancias mediante señales temporales y esa precisión permite ubicar al dispositivo en la Tierra con márgenes de error mínimos. O sea, no vas a notar si está 1 milímetro, o sea, no, es muchísimo más baja el margen de error que tiene. Entonces, es vital para el transporte y telecomunicaciones como ciencia también. Fuera de eso, también se puede confiar en las medidas de tiempo que da. O sea, ¿cómo sabemos que en verdad sí vamos a tardar 10 minutos a llegar a los tacos de canasta, ¿no? Entonces, sí, porque los relojes atómicos tienen márgenes de error de solo nanosegundos anuales. O sea, si los mayas se tardaban 12 segundos anualmente, o sea, los relojes atómicos son nanosegundos. Ni siquiera es cuestión como para que puedas contar con los dedos, ¿no? Estos relojes son considerados como los más precisos del mundo y su error es tan pequeño que prácticamente no afectaba a los cálculos. O sea, es tan pequeño el número que vas a utilizar que no afecta mucho si sumas 1 más 1 te va a dar 10. No, o sea, es 2 porque el número es muy preciso. O sea, su margen de error es su margen de error es muy pequeño, perdón. Entonces, esto nos permite que las señales de GPS y sincronización tecnológica sean estables y confiables y así garanticen la seguridad de distintos sistemas modernos. Fuera de esta pregunta, también sería el por qué puedes confiar en ellos. O sea, en sí es porque su funcionamiento se basa en vibraciones atómicas, constantes e imposibles de alterar fácilmente. O sea, no con la mano no vas a poder alterar tú ningún tipo de átomo. Eso se los puedo asegurar. Entonces, un reloj atómico mide el tiempo con base a transiciones energéticas de átomos.
como el cesio -133, que es el más común de todos o el átomo con el que más se mide comúnmente. Y estas vibraciones son uniformes y universales, lo que garantiza una estabilidad, a diferencia de relojes mecánicos, y no depende de engranes ni factores externos, como que si el engrane se oxidó, que si no va a girar bien o el momento de engranaje, nada de eso, o sea, es más por las vibraciones que generan los átomos. Y como última pregunta de esta presentación es si hay algún tipo de impacto social en ellos. O sea, ¿qué tal si aquí los trucos de mi papá en navegación funcionan más que los del GPS? O sea, ¿qué tipo de cosas nos asegura que es preciso el GPS? O sea, ¿qué tal si mi papá está mejor que el GPS y sabe cómo llegar más rápido? Que puede que tenga la razón, ¿no? Pero en sí, ¿hay algún impacto social en esto? Y es que sí, o sea, mejoran el transporte, telecomunicaciones, transacciones financieras y la vida cotidiana mediante una sincronización global precisa, pero en sí la exactitud temporal que directamente tiene en la sociedad, que son aviones que vuelan seguro gracias a los GPS, bancos que realizan transferencias sincronizadas y redes de comunicación que mantienen un orden mundial. Gracias a esto, en la vida diaria, los mapas y aplicaciones móviles funcionan por esa precisión invisible, pero vital. Sin ellos no sabríamos cómo existir. En sí, también algo aquí que lleva en tanto eso, pero que es un tema muy aparte de esto, es el tipo de bit que utiliza, ¿no? O sea, 64, 34 bit, porque también depende de el tiempo de vida útil o la calidad que lleve de programación cada uno de estos momentos o aplicaciones para poder confiar en ellos, ¿no? Fuera de esta pregunta, la conclusión es que en sí el tiempo es algo muy complejo, es algo que se percibe de una forma muy distinta para todos. No es lo mismo que yo mida el tiempo aquí a que alguien lo mida en Europa. O sea, es en sí, por lo menos en parte humana, algo subjetivo, es algo más una experiencia. Y en parte física es algo objetivo, es algo que se puede medir, algo que se tiene bastante en cuenta para diferentes tipos de investigaciones, experimentos, y que más que usarlo para experimentos nosotros, es algo para más fines prácticos y culturales, como de llegas aquí en 20 minutos, llegas aquí en 3 horas, lo mismo que le dieron las civilizaciones, ¿no? Que midieron con fines prácticos y culturales, proyectando en creencias y significados, también para algún tipo de ventaja o cualquier otro tipo de cosa. Claro que está muy bien tenerlo objetivamente, pero subjetivamente, como experiencia humana, si es que no puedes llegar a tener una especialización en eso o no te interesa tanto eso, está muy bien tener, aunque sea en cuenta, que puede llegar a ser una experiencia en la cual en cualquier momento se puede acabar, porque no sabes cuándo va a terminar otro tipo o puede terminar otro tipo de cosas, o determinar factores externos, que tu experiencia hasta ahí acabe, ¿no? Pero por parte de física, el objetivo puede que sí sea algo eterno, o sea, no tiene un tiempo medible. Entonces, es bastante curioso el tema. Y con esto me gustaría darle cierre a esta exposición, ya que pues en sí, en síntesis, el tiempo combina lo objetivo y lo subjetivo siendo un concepto dinámico cuya comprensión sigue evolucionando. Quién sabe si de aquí a mañana tengamos otro tipo de perspectiva y sepamos lo que es, ¿no? Entonces, como tal, esta es la conclusión del tema de si el tiempo es una realidad o ilusión. Sobre los viajes en el tiempo, la entropía es algo irreversible, no se sabe si, o por el momento, no hay fundamento científico que te diga que el tiempo se pueda regresar. Claro que hay diferentes teorías bastante épicas, pero comprobado científicamente, tristemente, no hay nada que puedas hacer al respecto, ¿no? Entonces, le doy muchas gracias y a la maestra por darme la oportunidad y también gracias a ustedes por ver esta presentación y con esto acabo el tema. Muy bien, pues muchas gracias a ti también, Ian. Qué excelente presentación. Se nota ahí todo, el empeño, la investigación y claro, las referencias, los memes y ese último de si un papá experto en navegación o el GPS puede ganar, porque obviamente siempre los papás son conocedores de rutas y atajos.
pero pues estuvieron muy buenas esas referencias y bueno, pues vamos a dar inicio a la lectura de que tienes muchas preguntas, obviamente no vamos a contestar todas, algunas pues abrieron mucho camino referente a la relatividad, pero vamos a leer el primero de la maestra Dulce, que aquí estuvo en la transmisión. Entonces, es una felicitación. Dice, hay tanto que decir sobre el tiempo. Felicidades por la investigación que realizaste. Es curioso que el tiempo sea relativo científicamente y sensorialmente. Entonces, pues mira, aquí tienes esta felicitación y vamos como más o menos por orden de como conforme nos fuiste presentando, porque vaya, el tiempo siempre ha estado presente y la percepción del humano o sea, es hasta interesante filosóficamente cuando el hombre comenzó o el humano comenzó a concebir el tiempo, ¿no? Y entonces nos presentaste diferentes culturas. Entonces, ahí va la pregunta de Alejandro Luna. Entre la cultura griega, egipcia y maya, ¿cuál crees que era el que tenía un concepto más acertado tomando en cuenta las investigaciones científicas? ¿Y crees que alguna de ellas sirvió como base para las investigaciones sobre el tiempo? Am, ¿Cuál creo que tenga la más acertada? Yo creo que sería la maya. Tristemente, por pleitos históricos, creo que no recuerdo muy bien la última pregunta que hizo, pero en sí, por términos de conquista o algún otro tipo de conflicto histórico, no se pudo descifrar por completo o no se pudo tener el desarrollo que se tiene actualmente sobre el tiempo. E incluso en perspectivas científicas, el calendario gregoriano y juliano, hay una teoría ahí muy interesante de que hubo un sacerdote o un papa que quiso vivir el milenio siguiente y se agregó 3 siglos al calendario, entonces no se sabe bastante bien cuál sea la perspectiva que tengo, pero por lo menos en mi punto de vista siento que que son los mayas. Los mayas tienen el mejor concepto que hay. Exacto, hasta tú mismo lo dijiste, ¿no? Que había una diferencia de unos cuantos segundos, me acuerdo que mencionaste ese dato. Ahorita no lo recordamos, pero está ahí en la presentación, no te preocupes. De Y de los todas maneras, resúmenes. no hace falta decir el dato exacto, sino simplemente observar esas majestuosas pirámides y cómo construyeron pues con tanta exactitud para pues justo dar en los eventos astronómicos, ¿no? Que son los eclipses. Eh, y cómo hicieron esos efectos visuales y que no solo en una sola pirámide, sino lo hicieron en todas las que construyeron y que incluso actualmente pues todavía no se sabe bien cómo lograron esa exactitud porque es un nivel eh, pues una calidad de arquitectura pues muy impresionante y pues ahora en el tiempo y aparte algo muy interesante es que todo estaba relacionado como al número 52. Ahí ya después le dejamos a la audiencia que lo investigue porque es 52 y qué relación tiene con la fertilidad y también con los ciclos de cultivo. Entonces, los mayas estaban en otro nivel. De Entonces, hecho. pues bueno, había una muy interesante que justo era acerca de la medición en el tiempo, si, si estaban viajando. Deja, porque tienes un montón. Aquí está, mira, Adriana Alexandra de Jesús Castañón. Dice, ¿qué ocurre con la percepción del tiempo para un observador que viaja a velocidades cercanas a la luz comparado con un observador en reposo? Y justo te voy a dar una pista, por ahí tiene que ver con la paradoja de los gemelos. Sí, Vamos a... ese sí he escuchado eso. O sea, en sí, mientras más rápido vayas, el tiempo sí afecta por lo menos te afecta a ti. No de una forma tan directa, porque hay una, hay un experimento de los gemelos, es que un gemelo se queda en la Tierra y otro va al espacio, y uno Ujú. da vueltas por el espacio continuamente hasta cuando regresa, ve que su hermano ya es un viejito y él sigue estando normal. Entonces,
En sí, el efecto es que mientras más rápido vayas, el tiempo va a pasar más lento para ti. Es como el sonido. Mientras más rápido vaya el sonido, no lo vas a escuchar al momento, pero luego un tiempo sí va a afectar el... Es una referencia tanto rara la que tengo. Sí, 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 no, pero por ahí va precisamente la pregunta. O sea, ¿qué ocurre con la percepción del tiempo? Pues como vas a la velocidad de la luz, es también relacionado con la teoría de la relatividad, que tiene menos efecto, o sea, como menos distorsión. En cambio del que está en la Tierra, pues pasa más, frente a su percepción pasa más el tiempo y entonces, como tú dijiste, envejece más. Y de hecho, no sé si tuviste la oportunidad de ver Interestelar. Por ahí hay Sí, una referencia en un planeta, ¿no? sí, sí, sí. Que... Ujú. Sí, sí. Que se bajan de la nave y pasan 5 años fuera del planeta mientras... Bueno, una hora en el planeta mientras afuera pasan 5 años. Exacto, Eso. exacto. Entonces, incluso no les vamos a spoilear el final, pero también está muy interesante y como el tiempo es relativo y hay por ahí un datito curioso, creo que hasta la banda sonora, cada que suena como un tambor o algo así, es un año. Entonces, para los que están en el planeta. Entonces, esas obras son, joyitas, joyitas científicas. Bueno, vamos para la última porque tienes de verdad demasiados comentarios. Eh, y pues todos muy referentes, muy interesantes. Mm, mira, para Sophie, wow, Sophie, wow, dice, ¿cree el tiempo existe de manera objetiva o solo es una construcción mental que usamos para darle orden a la realidad? Nos pusimos ahí filosóficos cuánticos. Al inicio de mi presentación, sí quería tocar ese tema, pero es un tema muy amplio. De hecho, lo dije, o sea, no sabemos si para el día de hoy, para la Tierra sea martes, si seguimos nuestro propio concepto, pero sí siento que sí son términos muy, como que muy, banales, con muchísimos significados para cada uno de nosotros. O sea, sí es una construcción mental, porque si no fuera por el tiempo, en sí tendríamos nada más la percepción que tenían en un inicio los egipcios, porque los egipcios antes de perfeccionarlo para agricultura o ciclos, estaciones, lo utilizaban más como de, es de día y es de noche, ¿no? Entonces, tal vez sí es una construcción mental, pero también nos ayuda a definir ciertos tipos de etapas. O sea, cuando muere una estrella, cuándo van a ser, cuándo va a morir. Claro, sí, es sumamente necesario. O sea, finalmente, como lo mencionaste, que también hay muchas dudas de los relojes atómicos en como dónde por qué se crearon y dónde están, que pues se crearon precisamente para darle más precisión a, como nos dijo Ian, de que no depender de las cosas físicas, ¿no? De que si un engranaje ahí se oxidó y ya retuvo un segundo y pues un segundo, en segundo, pues se pierde más tiempo. Pero de casualidad, a ver, una pregunta que tengo yo, ¿sabes si existe aquí en México un reloj atómico? No, eso sí no sabría, pero creo que la mayoría están en el Medio Oriente. ¿Sí existe uno? Ok. Sí, creo que Ah, están en el centro de meteorología. Ya ves que hay una que se encarga de calibrar a todos ah, los sistemas de medición. Sí, sí, hay uno, pero hay varios. Ajá. ¿Tú dónde dijiste? ¿En Medio Oriente? sí, en Medio Oriente, o sea, los clásicos como Japón, China, todos esos. Sí. No. Y que son esculturas muy apegadas al tiempo también, ¿no? Sí. Y ya la última pregunta para despedirnos y dejar también que disfrutes ya esta mediodía del sabadito. Menciona, o sea, es una pregunta un poco elaborada, pero básicamente menciona que el tiempo mencionas que es unidireccional únicamente. O sea, de que va Am, avanzando, ya ves con el concepto de la entropía, pero como que menciona esta pregunta que, o sea, avanza en línea, ¿no? Entonces, la pregunta va dirigida un poco a, ¿tú crees en los viajes en el tiempo? ¿No? ¿Qué especulaciones tienes por ahí?
Bueno, especulaciones. Por mi parte, yo sí creería que existen los viajes en el tiempo. No actualmente, pero sí sería como algo muy lindo a desarrollar y algo también muy importante. O sea, también hay que tener en cuenta la verdad de la historia. O sea, desde siempre o incluso personas como países enteros se han puesto como los buenos en cierto tipo de aspectos, como Estados Unidos, no sé, su liberación ante países y es literal explotarlos laboralmente. Entonces, sí es bastante interesante cuanto a funciones o ese tipo de cosas. Llegué a ver alguna vez un video que es más ficción que ciencia ficción, que puede llegar a ver un material en el universo que vaya a la velocidad casi igual de la luz y por el mismo hecho de que va casi a la velocidad de la luz, se pueda el tiempo pasa de forma distinta, pues ¿qué tal si, por ejemplo, con ese material o ese mineral puede alcanzar esas velocidades? Se crea un teléfono, ¿no? O sea, se podría llamar al pasado, se podría generar una llamada, un video en el pasado. O sea, son cosas bastante raras, o sea, porque también hay que tener en cuenta que la perspectiva o la ubicación, o sea, la luz del sol llega 8 minutos después. Si alguien va al sol, cerca del sol, si nos avienta, no sé, una foto, aparecemos 8 minutos antes o 8 minutos después, no. Sí, es algo bastante interesante. Es muy interesante, de hecho, como esto de la velocidad de la luz, muchas veces, pues simplemente está esta también medición de distancia de años luz, ¿no? Que parece que es tiempo, pero en realidad es distancia. Eh, y pues nosotros somos una pequeña motita en este universo tan vasto, pero les recomiendo en un documental de agujeros negros, está como una escala del universo y lo que mencionas de que la luz tarda 8 minutos es lo que estamos de lejos de bueno, de nuestra estrella, que es el Sol, pero poco a poco va alejándose y cuánto tiempo, o sea, como que en escala va pasando para llegar a otros, a otros, a otros. Yo creo que el tiempo, quizá también para viajar, si no descubrimos cómo materializarnos rápidamente, es nuestro mayor limitante para llegar a, pues, incluso a planetas de nuestro mismo sistema solar. Pero bueno, Ian, pues muchas gracias. ¿Alguna reflexión final que te llevas de esta exposición que les compartes aquí a tus compañeros La, de igual de bachilleres y toda nuestra audiencia que también nos está viendo? ¿Qué les es- dejas de mensaje final? una reflexión que podría tener es que en sí el tiempo tiene muchísimos conceptos. O sea, no es como, el tiempo es más bien como un tipo de idioma. O sea, no sé, por ejemplo, en nuestro caso el español, ya tenemos como las definiciones exactas de cada una de las cosas, pero para otra persona tiene muchísimas más definiciones, ¿no? O sea, el tiempo, o por lo menos en ciertas cosas de física o ciencia, no hay que verlos como cosas exactas, siempre hay que tenerlo como algo que no tiene significado y le apuntamos un significado preciso y momentáneo para poder definirlo, pero en sí hay que verlo más como un tipo de lenguaje, todo en física, en ciencia, o sea, cualquier otro tipo de cosa que nos permita expandir más el significado de eso y en sí sus usos. Excelente. Pues muchas gracias, Ian. Aprovechando, agradecemos el tiempo que estuviste aquí, que tomaste para realizar la presentación y pues a toda nuestra audiencia que también pase un muy bonito día y los esperamos para el próximo ciclo de conferencias de las Jornadas Nacionales y pues sigan abriendo su mente, sean curiosos y exploren aquello que más les da curiosidad. Pues hasta aquí sería todo. Muchas gracias.